Vamos a ver hoy el tema 7, personas con trastorno del espectro autista, TEA. Y tenéis este tema bastante controlado porque igual habéis hecho la PEC sobre TEA, ¿no? Y os habréis empapado de lo que es el trastorno del espectro autista. De aquí, las que estáis aquí, ¿alguna lo ha hecho sobre TEA, la PEC? Si la habéis hecho. Vale. ¿Y alguien más? Muy bien. Bueno, pues veréis que ya lo controláis bastante bien el tema, ¿eh? Vale. TEA. Eh, el autismo, porque ahora estoy con la historia, por eso yo lo llamo autismo en este momento, con esta diapositiva, ¿vale? ¿Cuándo podéis empezar a colgarlo? No sé cuál es la fecha de inicio, no lo recuerdo, pero tiene que estar puesta en la web, en la fecha en que lo podéis colgar. Pensar que hasta que no finalice la fecha de entrega, es decir, hasta el último día que se pueda entregar, yo no empiezo a corregir, ¿eh? Os lo digo porque hay gente que lo cuelga muy pronto y luego se le hace eterno que no se lo corrija, ¿vale? Pero es que no me gusta empezar a corregir antes de que todo el mundo le haya entregado, ¿eh? Con esto no quiero decir que no lo podáis entregar antes, ¿eh? Lo podéis entregar cuando queráis, pero que tengáis paciencia luego, ¿eh? Vale, entonces el autismo infantil precoz fue como lo llamó Leo Kanner, que fue el primero que detectó que había una serie de síntomas que se daban de manera parecida en distintos niños y niñas, y él lo llamó así, autismo infantil precoz. Lo que él detectó es que tenían alteraciones en lo que era la interacción social, alteraciones de comunicación y lenguaje, tanto en la manera de hablar como en la utilización, es decir, la parte semántica y la parte pragmática del lenguaje, y también alteraciones en el comportamiento, por ejemplo, que necesitaban rutinas, que el ambiente fuera siempre muy parecido, etcétera. De esto hablamos del 43. Esta caracterización que hizo Leo Kanner tuvo dos consecuencias, algunas para bien, otras no tan bien, ¿no? Por un lado, puso las bases y los criterios para el diagnóstico actual de TEA, que no ha cambiado mucho desde que lo detectó este patrón, tanto en el DSM como en el CIE, más o menos estos son siempre las tres áreas que se consideran afectadas. Y él ya llamó la atención sobre la variabilidad de síntomas. No hay dos niñas con TEA que se parezcan, aunque haya comportamientos que más o menos podemos ver que se parecen, luego cada uno es muy diferente a otro, ¿no? Para mal, pues que eh, dejó como un mito ahí sembrado que todavía no se ha acabado de... Es que es guay porque tenemos la escuela de música aquí al lado. Oímos los ensayos de las sopranos, que es muy bonito, pero para dar clases no es tan bonito. Bueno, pues decía que entre las concepciones erróneas está este mito de que las personas con autismo tenían altas capacidades, era como que eran súper inteligentes, no, pero raros, ¿vale? Y Leo Kanner hablaba de que provenían de personas, o sea, de familias con mucha inteligencia, pero que eran poco cálidas. Estamos hablando que en el 43 predominaba el psicoanálisis como forma de tratamiento de los problemas psicológicos, y el psicoanálisis siempre ha buscado dónde está la culpa de los padres, ¿no? Entonces aquí la culpa es a la madre, porque aquí pone familias poco cálidas, pero siempre se referían a la madre. De hecho, llamaban a la madre madres neveras, ¿no? O sea, una forma muy bonita de inculcar culpabilidad en las madres, pero que eran inteligentes.
Entonces parecía ellos, bueno, pues en esta época se defendía un poco el, que el problema, bueno, está aquí, que el problema venía pues de la infancia, de una forma de educar que no era buena para el niño o la niña. Entonces el problema se situaba en los padres y entonces ¿cómo se trataba? Pues trabajando con los padres para que fueran más cálidos y para que trataran mejor a su hijo de forma que se pudiera desbloquear lo que el niño tenía bloqueado supuestamente, ¿no? Ya en las décadas de los 60 a los 80, también tiene que ver con el tipo de tratamiento psicológico que estaba de moda, porque el psicoanálisis empezaba a decaer, sin embargo empezó a subir como la espuma los tratamientos cognitivos, pues la era en la que empiezan los ordenadores y tenemos el modelo informático y entonces lo cognitivo empieza a tener mucho más poder, ¿no? En estas 2 décadas no se confirman las hipótesis de que sea un problema eh, emocional de las primeras etapas de vida eh, y se entiende que las alteraciones son cognitivas y no afectivas. ¿eh? Fijaros como cada vez que tenemos un molde intentamos encajar la realidad en el molde también. Y entonces se empieza a hablar de una disfunción biológica. Aquí ya empezó con el DSM-3 a considerarse un trastorno del desarrollo causado biológicamente, que es donde, más o menos, donde se mantiene como trastorno del desarrollo y sabemos que tiene un componente genético. ¿eh? No significa que sea el único, porque tampoco sabemos exactamente de por dónde viene, pero sabemos que sí que tiene un componente genético, porque hay pues, hermanos con TEA, es mucho más probable que haya TEA, cuando hay antecedentes a la familia también, en fin. Y el tratamiento que se propone es el psicoeducativo. Actualmente se considera un trastorno del neurodesarrollo ¿eh? Y sabemos que hay una predisposición genética y por supuesto que es multifactorial. Pues como todo, es que al final como no sabemos nada con exactitud de dónde viene, tenemos que asumir que tiene carácter multifactorial, que es lo más probable. O sea, para mí esto en lugar de, a veces da la sensación de que, jolín, es que no explican nada, ¿no? No explican nada, pero bueno, es mucho más honesto en decidir que las cosas son complejas y que no podemos simplificarlas, que es lo que muchas veces queremos, ¿no? Queremos que nos digan exactamente cuál es el tratamiento adecuado, exactamente de dónde viene. Es que el exactamente cuál es no existe. No es que no lo queramos descubrir, es que no existe. Porque los factores siempre son complejos. Siempre es más de una cosa, siempre es una interacción de cosas. Entonces, por mucho que queramos simplificar, podemos hacerlo, pero no nos cargamos la realidad. Simplificamos mucho, porque la realidad es compleja. ¿Por qué sabemos que es un problema genético? Pues porque sabemos que en familias en las que hay un hijo o una hija con autismo, hay un riesgo de un 10 a un 20% mayor de que un niño sufra autismo. Que cuando se trata de gemelos monocigóticos, la correlación, si uno tiene autismo, el otro tiene 60 a 90% de probabilidades. Y sin embargo, cuando son dicigóticos, que ya no comparten la mitad de los genes, en ese caso baja la probabilidad del 10 al 20. Por tanto, aquí un tema genético estamos seguros de que hay. Otra cosa es que será que luego para que esa predisposición genética se traduzca en que realmente hay síntomas de trastorno del espectro autista, pues igual sí que tendrán que confluir otros mecanismos, ¿no? Mellizos que me encanta que hagáis las preguntas cortas, pero tan cortas que no sepa yo a qué me quieres preguntar. No. Monocigóticos o dicigóticos. Claro, gemelos monocigóticos son gemelos dicigóticos. Los monocigóticos comparten todos los genes, están en la misma bolsa. ¿Vale? Los dicigóticos son como hermanos,
normales, o sea, no son gemelos idénticos. ¿Eh? Bueno, es que aquí hablamos de probabilidades. Incluso si fueran monocigóticos, incluso si son idénticos, puede ser que uno tenga TEA y el otro no. ¿Eh? Porque hablamos de probabilidades. Ahora, se ha salvado por los pelos, porque es mucho más probable. Y en el caso que tú, bueno, mellizos, te refieres a... Yo nunca sé distinguir entre mellizos y gemelos, ¿eh? ¿Los mellizos son los que son idénticos? Bueno, si son idénticos, pues mira, ha dado la casualidad. ¿Eh? Mira, no lo sé seguro. Yo los llamo todos gemelos, monocigóticos o dicigóticos. ¿Eh? O hermanos monocigóticos o dicigóticos. Pues probablemente en este caso sean dicigóticos, en el caso que me dices tú. Mucho más probable, ¿eh? Si no se parecen y además uno tiene TEA y el otro no, es más probable que sean dicigóticos, ¿eh? Que son como hermanos, no gemelos. ¿Eh? Pero los idénticos se suelen parecer muchísimo y, eh, y es más probable que si uno tiene un trastorno el otro también lo tenga, pero no es obligatoriamente así. Los gemelos son idénticos. Ah, vale. Eh, no se parecen tanto. Vale, era en vez de la Vega, María del Mar, la que decía que no se parecían tanto, ¿no? De Somoza es que no sé cuál es tu nombre. Creo que no me sale. Dani, vale, Dani. No, que pensaba que eras tú, Dani, el que me habías dicho que no se parecían. ¿Eh? Por eso te he dicho, pues serán dicigóticos. En fin, que nos estamos haciendo un poco de lío. Quedaros con que si son gemelos idénticos, vale, gemelos es idénticos y mellizos son no idénticos. Vale, yo siempre los confundo, ¿eh? Por eso siempre digo gemelos, monocigóticos o dicigóticos y así me curo en salud. Bueno, pues decíamos, en el DSM-4 revisado eh, ya se presentaba el autismo caracterizado por alteraciones en las interacciones sociales, comunicación en lenguaje y comportamientos ritualizados, restringidos o estereotipados. Esas son las tres áreas en las que desde Kanner se insiste, ¿no? En que las personas con espectro autista pues tienen estas tres áreas, pueden estar afectadas. Lorna Wink, ya cerca de los 90, empezó a dar un poquito de caña con esto, porque dijo, a ver, primero, los síntomas son muy heterogéneos y sabemos que dos niños o dos niñas con TEA pueden tener síntomas muy diferentes. Por ejemplo, que a uno no le molesten los ruidos, mientras que a otro le vuelven loco. Que uno tenga más o menos una capacidad comunicativa intacta, mientras el otro no es capaz de hablar. Que uno, pues, yo qué sé, tenga una inteligencia normal, mientras que el otro tiene una discapacidad intelectual. O sea, realmente hay muchísima diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Y esto es lo que Lorna Wing quiso manifestar en contra de lo que decía el sistema diagnóstico, el DSM-4. Dijo además que el TEA podía estar asociado a cualquier nivel de inteligencia, pero que tenía una alta comorbilidad con discapacidad intelectual. ¿Eh? Por tanto, esto desmitifica un poquito la idea de que las personas con autismo son la pera de inteligentes. Puede ser que algunos lo sean, ¿eh? Que no significa que no, pero es más un mito que una realidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué está este mito? Porque normalmente hay algunas personas con trastorno autista que son muy obsesivos. ¿Eh? Esto de la invarianza se puede dar
por ejemplo, en una afición. Por ejemplo, pues un niño que se conoce todos los aeropuertos del mundo, todos, o sea, por internet, lógicamente no ha ido uno a uno, pero eso los conoce todos y conoce todas las pistas que hay, cómo son, dónde hay salas de espera, absolutamente todo. Es un obseso en los aeropuertos, ¿vale? ¿Es un niño inteligente? No, no es especialmente inteligente, pero claro, si tiene, no sé qué edad tiene, pero pongamos que tenga 20 años, si lleva desde los 12 estudiando en los aeropuertos de todo el mundo y no hace otra cosa que estudiar en los aeropuertos de todo el mundo, lógicamente es un experto en aeropuertos. Lo que pasa es que luego tiene una dificultad enorme pues, para aplicar cualquier conocimiento a su vida práctica. Para su vida cotidiana necesita apoyos en prácticamente todas las actividades de la vida, de su vida, todas las actividades instrumentales de su vida, ¿vale? Para comprar, para manejar el dinero, o sea, para un montón de cosas, ¿vale? Por tanto, lo de la inteligencia, no confundamos el tener alguna capacidad, pues, por ejemplo, para tener muy buena memoria visual, algunas personas con trastorno autista tienen una memoria visual espectacular, ¿no? Pero luego a la hora de aplicar esa inteligencia no les sirve de gran cosa, ¿no? También los hay que tienen la inteligencia perfectamente y también los hay con altas capacidades, como con cualquier niño o niña. Hay todo un espectro de inteligencias. Pero sabemos que el del 50 al 60% de las personas que tienen trastorno del espectro autista tienen también discapacidad intelectual. También Lorna Wing puso el foco en que muchas veces está asociado el trastorno del espectro autista a otras condiciones médicas, genéticas o ambientales, que siendo un trastorno del desarrollo, con la edad hay muchos cambios de comportamiento, va variando cómo la persona se desenvuelve, también va a depender mucho del aprendizaje y de los apoyos educativos que haya tenido. La conducta puede variar también en función del entorno, en entornos más rutinarios y más que se manejen mejor, que estén mejor controlados, es más fácil que el niño o la niña se desarrollen con más facilidad que en entornos muy caóticos donde realmente se pierden mucho porque necesitan mucho orden, ¿no? Y por supuesto que haya intervención o que no la haya puede marcar mucho la diferencia. Entonces, propone considerarlo, es Lorna Wing la que propone considerar en lugar de autismo como un trastorno del espectro autista. Es decir, entender que el autismo es todo un espectro que varía mucho según en qué punto, en qué extremo nos pongamos. Y hay toda, pues como la inteligencia, ¿vale? Se puede ser cero inteligente a superdotado el máximo, ¿no? Y entre medias, pues estamos todos más o menos en la media, somos personas normales con una inteligencia normal, y hay gente que está un poquito por encima de la media, un poquito por debajo de la media, muy por encima, muy por debajo. Tenemos como un espectro de inteligencia. Pues con el autismo, Lorna propone que esto también sea un continuo y no categorizaciones, porque antes de hablarse de trastorno del espectro autista, se hablaba de autismo o de Asperger. De forma que Asperger eran las personas que no tenían afectada la inteligencia, pero que sí cumplían los criterios, otros criterios de autismo. Rivière, que desarrolló la propuesta de Lorna Wing, agrupó en cuatro áreas las áreas que estaban afectadas. En lugar de estas tres, él dijo que había cuatro. Una, el desarrollo social, otra, la comunicación y el lenguaje, otra, la anticipación y flexibilidad y, por último, la simbolización. Y diseñó un instrumento de evaluación que se llama Inventario del Espectro Autista, IDEA. Voy a sacar el libro.
la página 135. Vale. Y entonces él aquí, eh, de cada área, pone una puntuación, ¿eh? De mayor afectación a menor afectación. Por ejemplo, en el área de relaciones sociales, en el área social, habla de relaciones sociales, de capacidades de referencia conjunta y de capacidad intersubjetiva y mentalista. Vale, estas tres dimensiones, simbolización. La simbolización, pues un símbolo, por ejemplo, las palabras son símbolos. ¿eh? Un símbolo es algo que resume la realidad, pero que no está directamente, no se saca directamente de la realidad. Por ejemplo, el símbolo de la paz. ¿Conoces el símbolo de la paz? Se simboliza una noción que es la paz, que más o menos todos sabemos lo que es la paz, ¿no? Y lo simbolizamos de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de simbolización, hablamos de la capacidad que tiene alguien de abstraer una conclusión o una idea de toda una serie de ejemplos. Uno tiene capacidad de simbolización, pues por ejemplo, cuando es capaz de hacer una categoría. Veo pájaros, veo que todos son diferentes, pero sé que esto es una categoría que se llama ave. Y además, si veo un dibujo de una gaviota que hace así, como una V, sé que eso es el símbolo de un ave. Y que eso representa todas las aves. ¿Vale? Eso es simbolización. Vale. Entonces, esa es una capacidad de inteligencia. ¿Vale? Aquí, a ver si mira. En el cuadro de Rivière, por ejemplo, dentro de simbolización, las dimensiones que apunta son ficción, imaginación, imitación y suspensión. En ficción e imaginación, por ejemplo, el juego simbólico, cuando un niño coge una escoba, se sube encima y hace caballito, caballito, está simbolizando, en la escoba simboliza el caballo, ¿vale? Este juego simbólico, por ejemplo, es uno de los hitos que tiene que alcanzar un niño con un desarrollo sano. Si no es capaz de simbolizar, de hacer juego simbólico, nos tenemos que empezar a preocupar a determinada edad. Otra parte de la simbolización que nos apunta Rivière es la de imitación. Conductas de imitación, imitar a otro. Y la otra es suspensión. Vale, es utilizar símbolos para comunicarse con otra persona de forma instrumental, es decir, utilización de símbolos. Por ejemplo, cuando el niño señala algo o te hace así, te está diciendo, ven para acá, quiero que estés conmigo, ¿vale? Esto es simbolizar una petición. Pues todo esto sería simbolización. Vale, pues Rivière aquí pone de estas 4 dimensiones cada una de las áreas y cómo podemos decidir si es más o menos grave, del 1 al 4, y pone una descripción, como para hacer una evaluación a nivel pedagógico. Bueno, el DSM-5, por su parte, no es muy diferente del DSM-4 revisado, pero hay algunas diferencias. Nos dice que se tienen que dar deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en distintos contextos, manifestado por lo siguiente: deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que uno entienda cómo se siente el otro o sea capaz de responder a cómo el otro se siente; deficiencias en la conducta comunicativa no verbal utilizada en la interacción social, la comunicación sabéis que tiene todo un conjunto de comunicación no verbal
que es muy potente, muy importante, y deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Los niños y niñas con trastorno del espectro autista que tengan esta área muy, muy afectada, pues son los que pueden no utilizar una entonación, o sea, que parece como robots hablando, ¿no? No utilizan una entonación concreta para decir las cosas, no entienden las metáforas, no entienden los dobles sentidos, les puede costar percibir en las facciones del otro pues una cara de aprobación, una cara de sonrisa, una cara de enfado o de me molesta. Todas estas señales que son muy importantes para la comunicación y la interacción social, pues pueden no pillarlas o pillarlas mal. ¿eh? Depende esto del espectro. Hay gente que es el más hábil y gente que es menos hábil. Y luego, la otra área que puede tener que puede estar afectada son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, que es movimientos, utilización de objetos o hablas estereotipados o repetitivos. Pues, por ejemplo, no sé, yo conozco un niño que desde muy pequeñito siempre tenía que estar haciendo rodar un objeto, lo que tuviera delante, un balón, un libro, lo que sea, lo hacía rodar, lo hacía rodar. Y esto era absolutamente todo el rato. Eso es un movimiento estereotipado repetitivo. La insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados, de comportamiento verbal o no verbal. Pues, por ejemplo, niños o niñas a la que le cambias una cosa de sitio, les da un ataquillo. Se ponen furiosos o les puede dar bueno, pueden entrar en crisis, ¿no? Intereses muy dirigidos y fijos que no son habituales en cuanto a intensidad o foco de atención. El ejemplo que os ponía yo de los aeropuertos, eso es un interés totalmente restringido, es lo único que le interesa a este niño y desde luego no es habitual si lo comparamos con intereses que tienen los demás. Todos tenemos intereses y a veces podemos estar como muy excesivamente interesados en una cosa, pero repartimos un poquito los intereses y no somos tan obsesivos, ¿no? En cualquier caso, y si fuéramos muy obsesivos y solo nos interesara eso, no significa que seamos autistas, pero se tienen que dar también las deficiencias en la interacción social y por lo menos algún patrón más de restricción, dos o más. Dos o más. Y la última es hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, pues, por ejemplo, luces, sonidos, cosas así. Bien, estos síntomas nos especifica el DSM-5 que tienen que estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Puede ser que no se manifiesten del todo hasta más adelante, hasta que la demanda social hace que el niño tenga que relacionarse mejor. Imaginaos un niño pues, que vive muy aislado, solo con sus padres, pues igual nadie se da cuenta de que no tenga muchas capacidades sociales, pero cuando empieza a interactuar con iguales, porque va al colegio, entonces empieza a verse que no tiene las mismas capacidades para relacionarse que otros. Entonces, si se le diagnostica ya de adulto, tenemos que hacer como una historia para ver si de pequeño ya presentaba síntomas. Porque si no los presentaba de pequeño, entonces ha pasado otra cosa. No sabemos qué, pero no es autismo. Puede ser pues cualquier afectación de tipo cerebral o lo que sea, que podría dar los mismos síntomas, pero no sería trastorno autista. Los síntomas tienen que causar un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes. Esto lo decimos de todos los trastornos,
si no, no es un trastorno. Y estas alteraciones, dicen, no se explican mejor por discapacidad intelectual o por retraso global del desarrollo. Pero ojo, esto no significa que no se puedan dar al mismo tiempo. Es decir, si hay discapacidad intelectual, puede haber comorbilidad, haber TEA y discapacidad intelectual, o haber TEA y haber TDAH, o haber TEA y haber un trastorno general del desarrollo. Pueden darse de forma comórbida las dos cosas. Pero no descartamos TEA porque haya una discapacidad intelectual, porque en el DSM-4, si yo no voy equivocada, sí que decía no se puede explicar mejor los síntomas por otro trastorno. Entonces, si encontrábamos otro trastorno que lo explicara, ya directamente descartábamos este. Ahora no, porque además sabemos que hay mucha comorbilidad con otros trastornos. También, por ejemplo, trastorno del lenguaje y TEA se podrían dar al mismo tiempo. Lo que pasa es que aquí, en un trastorno del lenguaje, por ejemplo, podría tener un trastorno pragmático, o sea, que no sepa utilizar bien el lenguaje, que tenga un retraso en el desarrollo del lenguaje o que su pragmática del lenguaje no sea buena, ¿vale? Hay algunos síntomas que se podrían confundir entre TEA y el trastorno del desarrollo del lenguaje, porque también el lenguaje está afectado en TEA. Entonces, si además del lenguaje vemos que hay estos problemas en las relaciones sociales y además hay algún síntoma de esto de las rutinas, etcétera, etcétera, tendríamos que llegar a la conclusión de que puede tener las dos cosas. Y entonces hay que trabajar con las dos. Vale, también tenemos que especificar si el TEA se da con o sin discapacidad intelectual, si se da con o sin deterioro del lenguaje acompañante, es decir, si tiene TEA y el lenguaje se ve deteriorado, que no significa que no pueda tener un trastorno de desarrollo del lenguaje, aparte. Si es TEA y por el TEA el lenguaje se ve afectado, entonces lo indicaríamos. También tenemos que indicar en el diagnóstico si está asociado a una afección médica o genética o ambiental conocidos, si sabemos que la hay, si está asociado a otros trastornos del neurodesarrollo y si tiene una catatonía. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre el DSM-4 y el DSM-5. Pues antes se ponía dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y ahora están dentro de la supracategoría de trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia, que antes se incluía el trastorno general del desarrollo, el TDAH, y ahora están en trastornos del neurodesarrollo. Pasa de una concepción categorial a dimensional. Antes era categorías o autista o Asperger. Ahora es un espectro. Si tiene muy altas capacidades, es lo que antes se llamaba Asperger, ahora se llama trastorno del espectro autista, con alta capacidad o con discapacidad intelectual, pero todo forma parte del mismo trastorno. Hemos visto que ahora solo hay dos dominios psicopatológicos, el de relaciones y el de las invariantes, y ha desaparecido el de trastorno del lenguaje, que se incluye dentro de alteraciones sensoperceptivas. Ahora se especifica el nivel de severidad, lo de la discapacidad intelectual, todas estas especificaciones que hemos hecho. En la página 137 y 138 os pone niveles de gravedad en los dos dominios, comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos, pues de grado 3, que es el que necesita más ayuda, a grado 1, que necesita menos ayuda. Tendríamos que decir qué nivel de gravedad tiene en cada una de los dominios. Porque puede ser que en el dominio de comunicación social necesite una poca ayuda
y en el otro necesite mucha, o necesite muchas las dos, o muy pocas las dos. No tienen por qué ir de la mano ambos dominios. ¿Cuáles son las ventajas del DSM-5 respecto al DSM-4? Pues que esa concepción dimensional, que está más en concordancia con lo que venimos diciendo de que no nos basta un diagnóstico, una etiqueta, sino que luego a cada persona hay que hacerle una evaluación completa para saber dónde va a necesitar apoyos. Todo nuestro trabajo se basa en ver qué apoyos se necesitan, no qué trastorno tiene. Decidir que tiene autismo no nos dice nada a la hora de trabajar. Tenemos que ver exactamente esa persona qué apoyos necesita para qué cosas. Y tenemos entonces que hacer una evaluación personalizada. La etiqueta nos servirá para otras cosas, tipo estadístico, ayudas, cuestiones prácticas, pero para intervenir no. ¿Cuál es el problema del que se ha quejado mucha gente con el DSM-5? Pues que deja fuera de diagnóstico a personas con trastornos general del desarrollo que no cumplen todos los criterios. Ahora hay gente que antes hubiera cumplido con los criterios de TEA y ahora no cumple, ¿no? Porque es un poco más restringido. También las personas que antes eran Asperger ahora se quejan de que se les considera TEA, que me consideran igual de autista que otro autista cuando yo tengo altas capacidades, ¿no? Altas capacidades respecto a otros autistas. Y esto no ha gustado mucho a mucha gente. Luego, a los que deja fuera del diagnóstico, porque es más restrictivo, claro, también lo deja fuera de ayudas, por ejemplo, sociales, o de tener un diagnóstico que le permita pues, tener mayores apoyos pues, en la escuela, o apoyos de tipo económico, por tanto, no todo el mundo está contento con el cambio. Es verdad que el cambio se ajusta mejor a lo que es el trastorno, que es un espectro, pero bueno, a nivel político, pues, sociopolítico, si queremos decirlo así, pues no a todo el mundo le gusta. Vale. Pues voy por la diapositiva 9 de 23. Es que de verdad me enrollo como una persiana. Teorías que explican el TEA. La teoría del déficit metarepresentacional de Baron Cohen, que dice que las personas con TEA tendrían dificultades con la teoría de la mente. La teoría de la mente es esto de entiendo por lo que tú estás pasando, ¿no? Puedo verme en ti reflejado. ¿Vale? Esto es la teoría de la mente. Entender más o menos qué le puede pasar a la otra persona. No es exactamente igual que la empatía, porque la empatía es más de tipo emocional. Soy capaz de percibir tu estado de ánimo, ¿no? Pero la teoría de la mente no necesariamente es reconocer la parte emocional, pero por lo menos sí que es entender y poder predecir lo que va a hacer el otro. Por ejemplo, si tú ves que alguien pasa por una cornisa, ¿no? Piensas, uy, este está en peligro, seguramente ahora se bajará porque le dará miedo, ¿no? Nos parece lógico que actúen de determinada manera. Podemos predecir más o menos cómo se va a comportar, ponernos en sus zapatos. La empatía tiene otros matices, ¿vale? Por tanto, teoría de la mente y empatía no es exactamente el mismo concepto, aunque se parezcan. Entonces, se supone, según esta teoría, que el problema es que pues, una persona con espectro autista no tendría esta parte de teoría de la mente bien desarrollada. Eso explicaría los problemas que puede tener una persona autista con la comprensión de la mente propia y la ajena, con la comprensión de las reglas de interacción social, que a veces no las entienden y por eso se meten en muchos líos, porque no entienden, yo qué sé, pues por qué no pueden decir a alguien lo que piensan directamente, que es una cosa que todos los demás sabemos que
Que si yo veo a un señor que es muy feo, no le puedo decir eres muy feo, ¿vale? Sé que eso le va a sentar mal, ¿no? Si no sabes que le va a sentar mal, pero no es capaz de distinguirlo, pues se lo dices. Eh, explicaría también el uso comunicativo del lenguaje alterado y la alteración en el uso del juego simbólico, porque la teoría de la mente tiene que ver con el simbolismo, pero no explicaría las alteraciones de comportamiento ni los intereses restringidos. ¿eh? Ya veréis que todas las teorías que hay explican unas cosas, pero no lo explican todo, porque estos son hipótesis. No hay, o sea, no podemos coger un cerebro de una persona con trastorno autista y decir, oye, pues mira, es que aquí resulta que esto lo tiene verde, ¿no? Y ya sabemos, ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. El cerebro es igual que una persona con autismo que una persona que sin autismo. Por tanto, solo podemos tener teorías y tratar de confirmar o desmentir las hipótesis. Bueno, hicieron varias modificaciones, pero siguen igualmente sin acabar de explicar todos los problemas que puede haber dentro del espectro autista. La teoría de la coherencia central débil de Fritz pretendía ser una alternativa, aunque luego se ha visto más como un complemento a lo de la teoría de la mente, que dice que es la tendencia del sistema cognitivo a procesar información en unidades de alto nivel de significado a costa de perder detalles. Esto sería la coherencia central. Entonces, el déficit de la coherencia central es fijarnos mucho en los detalles sin comprender el todo, ¿vale? Normalmente cuando tú, yo qué sé, pues apareces en una fiesta, más o menos dices, ¿cómo está el ambiente? Está la cosa muy animadita, está la cosa menos, está no sé. Pero no te fijas en fulanita lleva un vestido rojo y la otra azul, y la mayoría llevan rojos y azul solo dos. Esto no es lo que tú miras, ¿no? Tú miras un aspecto más global. Vale, una persona con trastorno del espectro autista se puede fijar en detalles muy pequeños, pero es a costa de perder el significado más amplio. Por eso tiene muchas dificultades. Claro, fijarse en detalles muy pequeños a veces se ve como una ventaja, ¿no? Pero claro, si no somos también capaces de fijarnos en lo global, tenemos un problema. La teoría de tener afectada la coherencia central explicaría los problemas para diferenciar información relevante de la irrelevante. Normalmente las personas con trastorno del espectro autista tienen un procesamiento de la información analítico, por eso les va muy bien toda la información que les llega por vía visual, porque pueden analizar las cosas y muchas veces son mejores que, por ejemplo, en matemáticas, peores por ejemplo, lo espacial, entender mapas les puede resultar un poco más difícil comprenderlos. Es decir, una vez veo el mapa escrito o dibujado en la vida real, cómo me manejo por aquí, ¿no? Esto puede resultar difícil. Pero las matemáticas, que son muy analíticas, no necesitas tener una idea tan global, pues puede ser mucho más sencillo, ¿no? Eh, también explicaría los problemas para procesar información de forma contextualizada. La información se puede tener, pero no les resulta más difícil contextualizar, para entender el todo. Tienen mayor facilidad para tareas muy concretas, tipo puzzles, por ejemplo, que hay, pueden destacar incluso, y tener un buen procesamiento visual. Claro, el lenguaje es mucho menos preciso. Utilizamos cantidad de sobreentendidos, de metáforas. O sea, el lenguaje es... necesitas tener un conocimiento global y pragmático del lenguaje para entenderlo. Hay muchas bromas, muchos chistes, muchos sobreentendidos que, bueno, cuando nos vamos a otro país que hablan otro idioma y nosotros estamos entendiendo el otro idioma, nos damos cuenta de que hay cantidad de cosas que no nos enteramos porque son sobreentendidos propios de ellos, que no se pueden traducir de ninguna forma. Ahí podemos tener una idea aproximada de lo que se encuentra un autista
cuando, perdón, una persona con trastorno del espectro autista, ¿vale? Cuando intenta entender lo que le cuentan. ¿eh? Otra teoría es la de disfunción ejecutiva, en que se propone que los déficits se dan en tareas que requieren planificación, inhibición de respuestas, flexibilidad cognitiva, es decir, funciones ejecutivas. ¿eh? Por ejemplo, esto explicaría problemas para definir metas, planificar y anticipar acciones. Y podría explicar también las conductas repetitivas, estereotipadas y los intereses restringidos, porque no hay como una capacidad de ir más allá, de ver hasta dónde quiero llegar y qué pasos intermedios tengo que dar para llegar allí. ¿no? Eh, la crítica que le hacen a esta teoría es que eso no se da solo en TEA, que no sería definitorio solo de TEA, que hay muchos otros problemas psicológicos en que las personas tienen problemas en fijar metas, planificar y anticipar acciones. De hecho, es uno de los trabajos que tienen todos los psicólogos con cualquier tipo de paciente. La teoría del déficit intersubjetivo de Hobson propone que lo que está alterado es la capacidad para percibir y experimentar emociones y que esto sería básico para conectarse intersubjetivamente con otros. Dice que esto explicaría la falta de comprensión en la mirada, en los intercambios sociales, pruebas para comprender y expresar emociones, dificultades para implicarse en actividades donde haga falta que los dos trabajemos conjuntamente hacia algo. Claro, todo esto explicaría sobre todo la parte social. No parece que explique la parte de intereses repetitivos y cosas así. Como veis, ninguna hipótesis por sí misma lo explica todo. La teoría de la imitación y el déficit de cascada de Rogers y Pennington dicen que hay déficit en el mecanismo que permite formar representaciones de uno mismo y del otro y que esta alteración en la imitación neonatal afectará a imitar emociones y por tanto a la comprensión o sea, dice que es como un efecto cascada. Si el niño no es capaz de imitar a los padres, no es capaz de entender cómo se sienten los padres, ¿no? Porque la teoría dice que cuando imitamos una sonrisa es cuando notamos que sentimos sonriendo. Por tanto, somos capaces de saber cómo se sienten nuestros padres al sonreír cuando los imitamos sonriendo, ¿no? Y así vamos desarrollando la teoría de la mente. Bueno, pues ellos dicen pues, que como esto no se da la imitación, pues todo lo demás cae detrás. Actualmente hay una visión más neuroconstructivista del desarrollo. Ya sabemos que vemos que puede haber distintas áreas afectadas y cómo interaccionan entre ellas, ¿vale? También tenemos nuevas metodologías, por ejemplo, las investigaciones longitudinales con hermanos que sirviendo a lo largo del tiempo el desarrollo de las mismas personas, en lugar de hacer un estudio transversal, que es, cogemos a X personas con trastorno autista y vemos los síntomas. No, vamos a ver los síntomas de las personas desde que nacen hasta que mueren, o hasta los 25, hasta los 50 años, ¿no? Y hacemos un seguimiento, eso es longitudinal. Con hermanos, y así se puede ir viendo a lo largo del desarrollo, hermanos que uno tiene TEA y otro no, en qué se van diferenciando cuando el ambiente es igual. O en hermanos que ambos tienen TEA, pero que se crían en distintos ambientes. A ver qué es lo que, o sea, para ir estudiando qué parte hay de educación, de ambiente y qué parte hay de genética, ¿vale? Actualmente también se incorpora el nivel neurobiológico. Sabéis que ahora con todas las técnicas de neuroimagen, pues se está descubriendo mucho más del cerebro cuando está funcionando. Y nos quedan todavía muchas sorpresas por ver. Se supone. Sí, porque a veces tenemos muchas expectativas y luego se queda en nada también.
Dos colaboradores hablan de la teoría del déficit en la motivación social, que subyacerían anomalías en el sistema dopaminérgico de la recompensa, que según ellos lo que hace es que el niño no le interesa porque no tiene motivación. Y no tiene motivación porque la motivación se implica una subida de dopamina, ¿vale? Para que nos sintamos bien. Si no hay recompensa dopaminérgica, no hay interés, ¿no? En cualquier caso, no explicaría las alteraciones que no son de tipo social y tampoco esta alteración dopaminérgica tampoco está comprobada. No hemos podido comprobar que efectivamente hay menos dopamina o que se recapta peor la dopamina. La teoría de la disfunción sináptica, que dice que la disfunción pues, es de conexión neuronal, pero tampoco está formalizada, todavía no está bien desarrollada todavía esta teoría. El modelo neurosocioconstructivista incluye el análisis de la influencia del entorno, pero ya veis que son como intentos de vamos a incluirlo todo, pero que todavía no están suficientemente desarrollados o estudiados como para decir esta teoría está explicando de verdad lo que es un trastorno del espectro autista. El curso, bueno, el curso evolutivo y todo esto creo que ya no os lo voy a comentar ahora porque falta un minuto, pero bueno, tenéis las tablas en la página 142 de cómo vamos viendo la evolución del... lo más importante es cuando aparece, normalmente aparece, no es que aparezca a los 2 años, sino que a los 2 años es cuando empezamos a ver los síntomas. Hasta los 2 años es más difícil verlos. No significa que no estén. Por eso había mucha gente que lo asociaba con las vacunas. Esto está demostradísimo que no tiene nada que ver con las vacunas. El TEA, que de hecho en China se probó no vacunar a ningún niño durante toda una generación y hubo la misma cantidad de niños con espectro autista que de los que estaban vacunados. Por tanto, arriesgaron mucho y no consiguieron nada. Esto fue un estudio que manipularon y no estaba bien. O sea, hubo un estudio, pero que no era correcto y eso ha provocado, y todavía hay gente que sigue con la idea de que las vacunas provocan autismo, porque las vacunas eran antes de los 2 años. Pero os aseguro que nada que ver. Pues claro, de los 2 años, que es cuando se empiezan a detectar los síntomas hasta los 5, pues lo de siempre, angustia, saber qué pasa, ir de médico en médico, diagnóstico, etcétera. En los 5 a la adolescencia, pues una vez ya está asumido el diagnóstico, lo que se busca son apoyos, ayudas y tenemos a la escuela de nuestra parte para ayudar, en fin, o a centros especiales si hiciera falta, si los padres lo deciden así, y hay pues cierta estabilidad, ¿no? En la adolescencia, pues, pues va a depender un poco del nivel y de la comorbilidad. Hay niños con trastorno del espectro autista que además tienen conductas disruptivas, agresivas, etcétera. Pues bueno, claro, eso cuando en un niño de 5 años una conducta disruptiva o agresiva la controlas, pero tiene 5 años, lo coges y lo sujetas en un momento dado. Pero cuando es un adolescente de 17, grandote más que tú, pues puede ser un poco más peligroso, ¿no? Eh, eh, si es leve el TEA, pues tiene podemos esperar una evolución mejor, menos áreas problemáticas, y las áreas problemáticas que nos encontraríamos tienen que ver con cualquier área problemática que nos encontraríamos en un adolescente. Me quiero independizar, quiero tener pareja, quiero no ser mis padres, no obedecer, porque al final relaciones sexuales, las presiones de exámenes, de estudios o de trabajo,
O sea, al final las mismas que cualquier persona, solo que con las dificultades añadidas de que les puede costar muchísimo encontrar su espacio, ¿no? Y en cuanto a los adultos, en principio parece que se consigue más estabilidad y los que están más levemente afectados pues pueden llevar una vida independiente. Eh, muchos nunca podrán llevar una vida independiente también, ¿eh? O sea, los que tienen mucha afectación y una discapacidad intelectual asociada severa, pues van a necesitar apoyo constante. Vale, aquí tenéis ya la evaluación, cómo se hace, los instrumentos. Esto sí que es importante que sepáis el chat, el MChat y el chat RF, para qué edades son. ¿eh? Y bueno, luego está pues cómo se tiene que ir recogiendo información aparte de los cuestionarios. Lo siento mucho porque no me da tiempo de explicaros más. Eh, la evaluación, un poco como todo, va a ser individualizada, va a ser cuantitativa, cualitativa y nos tiene que servir para decidir cómo va a ser la intervención psicoeducativa en TEA. Ya sea en casa, en entornos naturales, ya sea en centros específicos. Eso va a depender pues, de los recursos que tengamos en nuestro entorno, de la gravedad de TEA, de las decisiones de los padres, de las recomendaciones de los profesionales. Habrá unas personas que necesitan una cosa y personas que necesitan otra. Y aunque siempre estamos por la inclusión, a veces la inclusión no favorece. Por ejemplo, en TEA, uno de los tratamientos que se suelen elegir son tratamientos educativos de tipo conductual, que es un entrenamiento conductual muy, muy intensivo. Eso no se puede hacer en una escuela ordinaria. Entonces, si eso es lo que ese niño necesita o esa niña, pues igual sí que conviene más que esté en un centro específico para no virlarle todo el entrenamiento que requiere, ¿vale? Pero claro, estos son decisiones que se tienen que tomar en cada caso y con cada familia, con cada sensibilidad. Si hay familias que consideran que sí o sí tiene que ser inclusivo y quieren llevar a sus hijos a un colegio ordinario, pues, o sea, también es una opción y ojalá. Pero cuando el niño o la niña están muy afectados, se van a beneficiar muy poco de un centro ordinario, ni en lo social, porque si se benefician en lo social, pues genial, pero si no se van a beneficiar en lo social y van a perder la parte conductual, pues entonces igual no lo estamos haciendo demasiado bien. ¿eh? Con esto no estoy defendiendo los centros especiales. Yo soy también más partidaria de la inclusión si beneficia al niño. Si no va a beneficiar no tiene sentido. Lo dejo aquí, vosotros acabáis de leer el tema y si tenéis cualquier duda de los tratamientos y tal, pues me enviáis un mail y lo hablamos, ¿vale? ¿Hay algún comentario o algo antes de que corte la comunicación? Bien, vale. Perfecto, muchas gracias por contestar. Pues nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene es día 5, ¿no? Es día 5 la semana que viene. ¿Es fiesta? Es el puente, eso es. Día 6 es fiesta. Por tanto, la semana que viene no, la siguiente. Ahora tenéis unos días para darle caña, estudiar. Venga, pues gracias, que tengáis buen puente si tenéis la suerte de hacer puente. Hasta la semana que viene.